Este texto del Evangelio es riquísimo, ¿no? Seguramente lo hemos escuchado más de una vez, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y es tan hermoso que el evangelista le dedica todo un capítulo a este encuentro de Jesús con la mujer, porque reconoce también de alguna manera el encuentro de muchas personas con Jesús. Muchos nos podemos ver reflejados en este encuentro que la samaritana tiene con Jesús. A mí me llama mucho la atención que Jesús era un tipo como escandaloso, ¿no? En el sentido que su presencia, su palabra, sus actitudes muchas veces generaban escándalo. Escándalo sobre todo en los poderosos, ¿no? En los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes. Jesús rompía las normas establecidas, por así decirlo, por la sociedad, siempre para ir en busca de los demás, siempre para ir en busca de los hermanos. En eso, en definitiva, encontramos ya una gran enseñanza de parte de Jesús. Podríamos decir una pedagogía brillante, porque sin palabras, solamente con actitudes, mostraba que la ley, si no está al servicio de los hombres, si no está al servicio de la comunidad humana, entonces no sirve para nada. Y Jesús no tenía ningún reparo en hacer eso. En este pasaje del Evangelio, Jesús rompe el criterio establecido de muchas maneras. En primer lugar, ustedes saben que Samaria y Judea eran dos de las tres regiones que se dividía Israel, ¿no es cierto?, en la Palestina, por así decirlo en ese momento. Esas dos regiones estaban tremendamente enemistadas, se consideraban enemigos, había odio, aunque eran regiones vecinas. Samaria y Judea eran considerados enemigos. Así los judíos decían que ellos se arrogaban el tener el verdadero templo, que eran una secta, y los otros decían que los judíos eran unos herejes. Entonces no se podía dialogar de alguna manera entre unos y otros. Sumado a esto, en esa época no estaba para nada bien visto que una mujer hablase con un hombre que no fuese su esposo en público, ¿no? Entonces Jesús, por empezar, se acerca a ese pozo y se encuentra con esta mujer y le habla directamente. Eso ya rompe todo esquema. Repito, porque un hombre judío le está hablando a una mujer en público, están dialogando, pero al mismo tiempo porque un judío y una samaritana no deberían tampoco estar hablando. De hecho, como vemos, la samaritana se sorprende de esto. Vos que sos un judío, me pedís a mí que te dé de beber. En todo el pasaje reconocemos entonces una pedagogía brillante de Jesús. No encontramos un Jesús que abruptamente se acerca, le toma la mano y le dice: che, mirá, yo soy el Mesías y como soy el Mesías tenés que hacer tal cosa y dame de beber. Sino que Jesús le pide con paciencia primero que le dé de beber. Y en realidad sabemos que en este pedido encontramos solamente una excusa, ¿no? Jesús quería mucho más que esa mujer le dé de beber. Quería darle él de beber a la mujer la verdadera agua que sacia nuestra sed. Y que en definitiva todos nosotros, todos los seres humanos, aun los que dicen no creer en Dios, aun los que le dan la espalda, siguen buscando lo más profundo de su corazón. Todos buscamos el agua, que solamente brota del corazón de Dios, de su amor, de su compasión. Recordemos que la decisión de salvarnos, la decisión de salvar al pueblo, no es simplemente porque el ser humano le pide a Dios que lo salve, sino sobre todo porque Dios, mirando a su pueblo que sufre porque está lejos de Él, se padece y quiere rescatarlo. Eso es lo que, simplemente para recordarlo, le decía a Dios a Moisés cuando lo llamó para que vaya a liberar al pueblo. El clamor de los israelitas ha llegado a mí. No es que sus oraciones ya ni siquiera rezaban, capaz. Era simplemente el dolor de su pueblo, el dolor de su gente. Bueno, precisamente sabiendo que lo que a Dios le conmueve y la iniciativa de nuestra salvación es precisamente nuestro dolor, nuestro sufrimiento, a veces de manera inconsciente, incluso por estar lejos de Dios, Él quiso acercarse a la samaritana. Y en esa presencia y en ese encuentro también nos vemos reflejados nosotros, porque también quiere acercarse a nosotros.
Y entonces en ese diálogo vamos encontrando cómo la samaritana, de a poco, llevada por Jesús, lo va reconociendo a él. En primer lugar, como dijimos hace un ratito, dice: vos que sos un judío, con desprecio. Para un samaritano decir judío era como un insulto, ¿no? Entonces vos que sos un judío, pero después en el transcurso del diálogo encontramos que la samaritana va encontrando ciertas respuestas en Jesús. Empieza a llamarlo Señor. Ustedes saben que Señor es un título de reconocimiento de la divinidad en el Evangelio. No es simplemente un título de respeto. Lo compara con los profetas y por último lo reconoce como Mesías, lo reconoce como el ungido, como el enviado. Podríamos decir que Jesús tuvo que hacer todo un camino con esta mujer porque si bien estaba predispuesta, seguramente, lo notamos, también tenía muchos prejuicios. No podía reconocer de primera mano en la presencia de Jesús, en la persona de Jesús, la presencia de Dios, la presencia del Mesías, precisamente por los prejuicios que ella tenía. Seguramente creería que el Mesías tenía que ser de una manera distinta, como el Mesías, un hombre que es ungido por Dios para salvar al pueblo, va a andar pidiendo un poquito de agua, casi mendigando. Un tipo que tenía simplemente un par de seguidores, que la mayoría eran pobres, ignorantes, pecadores. ¿Cómo iba a ser el Mesías? Evidentemente, la imagen que ella tenía del Mesías, si bien no lo dice el texto, lo podemos deducir, seguramente confrontaba, chocaba con la imagen del mismo Jesús, que estaba pidiéndole a ella un poco de agua para beber. Y además, el prejuicio social. Este hombre, repito, un hombre judío que viene y se presenta ante mí. A veces también a nosotros, queridos hermanos, nos puede pasar esto. El tiempo de Cuaresma es un tiempo muy fuerte de la iglesia, donde la iglesia nos dice: mira, no tenés que comportarte de esta manera. No es simplemente actitudes externas, sino que tenés que buscar en lo profundo de tu corazón cuáles son tus anhelos, cuáles son tus deseos, de qué te estás llenando, qué es lo verdaderamente importante para vos en tu vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Ocupa un lugar importante u ocupa el lugar más importante de todos, el lugar central? Es un tiempo fuerte donde de alguna manera nos metemos adentro, no para mirarnos el ombligo, sino para tratar de responder más fielmente al Señor. Y en este tiempo, entonces, en este tiempo especial, debemos saber reconocer de qué agua estamos bebiendo para tratar de calmar nuestra sed. Si estamos bebiendo esa sed, esa agua de este mundo, de nuestras propias inquietudes, o estamos bebiendo el agua que Jesús generosamente viene a ofrecernos. Entonces, reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón a veces no es tan fácil, porque al igual que la samaritana tenía prejuicios, también nosotros podemos tener ciertos prejuicios para con Dios. Y también nosotros podemos meter trabas en nuestra relación con Dios, aún siendo creyentes, aún viniendo a misa, meter trabas, condiciones, llenarnos de cosas que se convierten en nuestra vida espiritual solamente en una barrera. Pero no nos podemos olvidar tampoco de que Dios está presente en la vida de los hermanos. No solamente habita en mi corazón, Dios habita en el corazón de los demás, especialmente de los que más sufren, especialmente de los que menos tienen, pero en todos habita Dios. Y en este tiempo de Cuaresma también tenemos el desafío de encontrar a Dios en la vida de los hermanos y hermanas. Y a veces no lo podemos encontrar también porque nos llenamos de prejuicios. Porque esta, mirá cómo vive, mirá lo que hace, mirá lo que hizo, mirá cómo me ofendió. ¿Qué vamos a pensar de bien de una persona que quizá vive de esta manera o de aquella? Llenándonos así de prejuicios que no nos dejan reconocer la presencia de Dios en la vida de los hermanos. Nos puede pasar entre los mismos miembros de una comunidad y nos puede pasar también en el afuera, en nuestro trabajo, en las personas con las que nos encontramos día a día, en las personas de los barrios, entre las personas que sufren.
el llenarnos de prejuicio para no poder reconocer la presencia de Dios en el otro. Y miren que Dios está presente en el que piensa distinto, en el que vive distinto, en el que todavía no lo ha encontrado, en el delincuente, en el que se equivoca, en todos. Durante estos días hemos visto, por ejemplo, lo pongo entre paréntesis, pero a modo de ejemplo, hemos visto imágenes terribles, más de uno de nosotros seguramente hemos visto, de las cárceles en El Salvador, esas llamadas cárceles modelo, ¿no? Y mucha gente cuando ve cómo están esos presos hacinados, cómo están esos presos, también podríamos decir maltratados, ¿no? Mucha gente dice, se lo merecen. Y lo más doloroso es que mucha gente que dice se lo merece son de los nuestros. Son cristianos, o al menos se dicen cristianos. Es cierto que son personas que quizá han optado por malas opciones en su vida. Es cierto que son personas que han hecho el mal. Es cierto que muchas de ellas son personas que han ofendido y que sus acciones todavía generan mucho dolor en mucha gente. Pero ante todo son personas. Y mal que les pese a algunos, también Dios vive en ellos. Ojalá que el prejuicio de lo que han hecho, el prejuicio de sus acciones, no nos impidan ver que también en esos hermanos está Dios. Lo cual no significa que, no tengan que pagar de alguna manera o resarcir aquellas cosas que hicieron. Significa que ante todos también los tenemos que tratar como personas. Recordemos que en la cruz, lo veremos el Viernes Santo especialmente, aquel ladrón se convirtió en un buen ladrón porque supo arrebatarle a Jesús lo más grande que podía arrebatar o lo más grande que podía poseer en la vida, que es precisamente la vida eterna. Queridos hermanos, a ejemplo de la samaritana, también pidámosle al Señor que siempre busquemos a Dios, que la sed que tenemos de Dios en nuestro corazón no se llene con cosas de este mundo, porque no estamos llamados a algo chiquito, no estamos llamados a poco, estamos llamados a mucho, porque estamos llamados a unirnos con Dios, estamos llamados a la vida eterna. Que entonces nuestra sed siempre sea colmada, sea saciada con el agua viva que nos viene a traer Dios. Esa agua viva que la encontramos en su corazón cuando rezamos, pero que también la encontramos en los hermanos. O sea, que piensen, que vivan o que hagan cosas distintas a las que hacemos nosotros. Vamos a pedirle al Señor que el prejuicio entonces no nos impida encontrarnos con Él y con el agua que solo Él nos viene a dar, y que no nos impida reconocer a Dios en la vida de los hermanos, por más distintos y lejanos que a veces nos parezca.